Padre nuestro, presenta aquí a tu siervo para que nos presente tu palabra. Señor, yo sé que tú ya has hablado a él, a su vida, y háblanos, Señor, a través de él, para que nosotros podamos, Señor, mejorar nuestro estilo de vida para ti. Bendito Dios, te lo suplico y te lo entrego en tus manos para que tú, Señor, hagas lo que tú quieras hacer a través de él y nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Hermanos, qué bendición estar con ustedes en esta tarde. Qué gozo estar con ustedes en esta tarde. Para mi esposa y para mí siempre es un gozo conocer nuevos hermanos y saber que el Señor también se está moviendo en lugares que pues uno oye y luego le da el privilegio al Señor de estar con ellos. Muchas gracias, hermano Jorge, hermana Roxana. Eso de comer, ya vas a ver, ¿oíste? Sí, a mí me dieron ganas de cantar, hermano, con eso de yo soy el niño de tus ojos. Pero se lo canto a mi esposa. Qué bendición, de verdad. ¿Quieren abrir por favor su Biblia a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses? Esta es una carta y debe leerse como una carta. Las cartas se deben leer, o por lo menos debe tenerse una idea del contenido completo que ellas tienen. En realidad, cuando leemos solo pedacitos de los escritos del Nuevo Testamento, a veces no los entendemos bien. A veces solo sacamos lo que nos conviene. A veces solo sacamos lo que nosotros pensamos nos anima. Pero las cartas fueron dadas para ser leídas como cartas. Y cuando Pablo escribió esta carta, como las demás otras cartas que escribe, esperaba que las iglesias tuvieran suficiente tiempo para leerlas en su totalidad. Que todo lo que Pablo diga en estos 4 o 5 capítulos de la carta, sea algo que vaya a quedar en nosotros como algo central, y sobre eso quizás más adelante ampliar o profundizar en lo que Dios nos dice. La vida cristiana, mis queridos hermanos, sucede, pasa. La vida pasa en medio de 2 grandes eventos: la primera venida del Señor Jesucristo, nuestro Señor, y su segunda venida. En realidad, cuando uno lee sobre cuándo fue escrita Primera Tesalonicenses, uno se sorprende al darse cuenta que quizás estemos aquí ante el primer documento cristiano. El más antiguo de los escritos del Nuevo Testamento está aquí. La primera carta que se escribió de todo el Nuevo Testamento está aquí, incluso antes que los evangelios. Es Primera Tesalonicenses. El Señor Jesucristo ha venido, el Señor Jesucristo ha muerto, el Señor Jesucristo ha resucitado y ha ascendido a los cielos, y ahora la iglesia se pregunta qué vamos a hacer sin Él. Y ahora la iglesia se pregunta, ¿será que va a tardar mucho el Señor? Porque Él prometió venir otra vez. Y la carta a los tesalonicenses, como usted puede comprobar, toda ella está nutrida, está llena de promesa de que el Señor Jesucristo viene. Vivimos en medio de la primera venida del Señor Jesús y la segunda venida del Señor Jesús. Yo quisiera compartir con ustedes precisamente la carta completa. No voy a tener tiempo para hablarle de cada versículo, de todos los detalles de la carta, pero quiero darles un panorama de lo que significa la carta y de lo que dice la carta. Así que por favor abróchese el cinturón, porque voy a correr sobre estos 4 o 5 capítulos que están aquí. En primer lugar, quisiera decirles que todos los capítulos de esta carta finalizan con la seguridad y con la promesa de que el Señor Jesucristo va a regresar. Capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Final del capítulo 2 dice el versículo 19: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Final del capítulo 3 dice el apóstol Pablo: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Y en el capítulo 4 y el capítulo 5 ustedes encuentran las porciones aquellas famosas precisamente porque describen la segunda venida del Señor Jesús. Capítulo 4 y capítulo 5 propiamente. Entonces sí, la carta tiene que ver con enseñarnos, con motivarnos, con insistir que nuestra vida debe verse a la luz de la primera venida del Señor Jesús y de su segunda venida. Y de que debemos aprender a vivir a la luz de la segunda venida. Que no se te olvide, iglesia del Señor, que no se te olvide en medio de todo lo que puedas estar pasando, en todo lo que puedas estar sufriendo, en todo lo que pueda estar sucediendo en tu vida individual, familiar o de iglesia. Nosotros vivimos a la luz de la segunda venida del Señor Jesús y debemos aprender a vivir a la luz de esa segunda venida. Esa es la carta a los tesalonicenses. En realidad, cuando uno pasa revista a cada capítulo, Pablo nos dice cómo debemos aprender a vivir a la luz de la segunda venida. En el capítulo 1, Pablo nos dice cómo debemos aprender a vivir a la luz de la segunda venida del Señor Jesús. En este capítulo 1, Pablo nos habla de quién eran los tesalonicenses. Estos hombres y mujeres de la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia pequeña. Pablo la había fundado después de haber visitado Filipos, había llegado a Tesalónica, un puerto importante en aquel entonces, cosmopolita podríamos decir. Había muchas culturas asiáticas, europeas, por supuesto los judíos tenían una gran representación ahí. Fue en Tesalónica en donde el apóstol Pablo sufrió persecución y lo sacaron corriendo los judíos, lo querían matar. Pablo estuvo ahí quizás unos 3 meses, más o menos según nos dicen los historiadores, y luego se ha ido y sufre porque está en Corinto, y sufre porque no puede llegar otra vez porque los judíos lo quieren matar. Y entonces les escribe a sus tesalonicenses, a la iglesia de que está en Tesalónica, les escribe esto con uno de sus discípulos. Y cuando este discípulo regresa, le manda noticias diciendo: esta iglesia está bien, está chiquita, pero tiene ganas, tiene ánimo, creen en la segunda venida del Señor. Y lee usted el capítulo 1 y se da cuenta que para nosotros, para el siglo XXI, para mí y para usted, vivir a la luz de la segunda venida del Señor Jesús, Pablo nos dice que debemos vivir a la luz de esa segunda venida. Y usted le pregunta: ¿cómo, Pablo? Él le dice: aprenda a vivir como los tesalonicenses lo hicieron. ¿Cómo? Como los tesalonicenses lo hicieron. Oiga lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Si vamos a vivir a la luz de la segunda venida del Señor Jesús, vivamos como los tesalonicenses vivieron. Y estos tesalonicenses se han convertido en nuestro modelo, se han convertido en nuestro ejemplo, así imitándolos. ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres que se convierten en modelos para nuestra vida? Pablo dice varias cosas aquí, no tengo tiempo para mencionar todas esas cosas, pero por lo menos 3 cosas a mí me llaman la atención del modelo en que estos tesalonicenses como iglesia se han convertido.
En primer lugar, fue una iglesia, dice Pablo, que recibió la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación y problemas. La recibió con gozo. Estaban sufriendo, las cosas no eran fáciles, las cosas estaban difíciles. A Pablo lo habían querido matar, la iglesia estaba chiquita, pero aún así recibieron la palabra de Dios en medio de la tribulación con gozo. Recibiendo la palabra de Dios con gozo. Yo no sé cuál es su situación, pero una de las características que como buen pueblo de Dios deberíamos tener es que en medio de la situación difícil, el modelo de los tesalonicenses de decirnos, estamos esperando la segunda venida del Señor, queremos recibir su palabra y queremos hacerlo con gozo, debería ser una marca de esta iglesia y de todas las iglesias del Señor. Para eso fueron los tesalonicenses modelo. Pero la iglesia, además de esto, de ser modelo en esta forma de ser, una iglesia contenta, una iglesia alegre, en medio de la muerte, en medio de la tribulación, también era una iglesia misionera. Era una iglesia misionera porque Pablo se atreve a decir que a partir de ellos la palabra de Dios ha sido divulgada por toda la provincia de Acaya y de Grecia, de tal forma que él, siendo el misionero, el proclamador, dice, ya no tenemos necesidad de decir nada porque todo el mundo se ha dado cuenta que algo real pasó en ustedes. ¡Wow! ¿Les parece que sería increíble que algo así pasara en medio de nosotros? Que ya los predicadores no fueran necesarios porque lo que sucedió en esa pequeñita iglesia de Denver fue tan poderoso que la palabra fue divulgada, resonó, dice el texto griego aquí, resonó como la campanada que resuena porque algo ha pasado de verdad. Fue una iglesia misionera, de verdad, interesada en llevar el mensaje a otros y que no se quedaba simplemente con ella, no la palabra, qué bien, aquí está conmigo. No, esta iglesia que nos da el modelo para vivir de esta forma es una iglesia misionera. La tercera cosa que Pablo menciona de esta iglesia también me parece interesante. Él dice que ellos fueron modelos, según el versículo 9, porque se convirtieron. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Eso para muchos sería una contradicción. Como dirían en inglés, sería un oxímoron, una contradicción. Porque todos esperamos que si sos iglesia te has convertido. Porque si todos esperamos de Dios, somos parte de la iglesia. Estamos convertidos al Señor, transformados al Señor. Queremos buscar solamente al Señor, pero la realidad es otra. La realidad es que existen muchas iglesias, la suya no, por supuesto, hermanos. Pero existen muchas otras iglesias en donde se nos llena de gente que no se han convertido y no se quieren convertir. Vienen a la iglesia y están el domingo y el miércoles con nosotros y quizás cantan los mismos cantos, quizás incluso hasta participan en el culto público, pero no se han convertido porque siempre sus prioridades son los ídolos muertos. Les interesa más las fuerzas de este mundo que el Dios vivo. Los tesalonicenses fueron gente que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Me interesa esa comparación porque Pablo está tratando de decirnos que mientras no nos convirtamos al Dios vivo, seguiremos atados a los ídolos que son muertos, que no existen y que además causan muerte. Y así nos espera el Señor Jesús. Se espera el Señor Jesús convirtiéndote. Si yo tuviera que preguntarle a usted, mi querido hermano y hermana, genuinamente, ¿se ha convertido al Dios vivo y verdadero? Y le ha dicho a los ídolos de este mundo, ya no mandas en mi vida. El único que manda en mi vida y que es mi prioridad es el Señor Jesús. Esta es la iglesia de los tesalonicenses, modelo de querer esperar al Señor Jesús en su segunda venida. ¿Lo estamos esperando así? Es la pregunta. ¿Lo esperamos así? Amén. ¿O esperamos que el Señor Jesús va a venir, vas a ver cuándo? ¿No? Muchas teologías están llenas precisamente de eso. El Señor Jesús a saber cuándo. Y a saber, como buen guatemalteco, aquí, a saber. Y Pablo dice, bien, viene y aprende a esperarlo. Aprende a esperarlo siguiendo el modelo
de los tesalonicenses. Pero otra vez quizás usted me dice, bueno, sí, está bien, yo quisiera hacerlo, pero sabe usted, está tan difícil este asunto. A veces me pasa como las resoluciones o como los compromisos que hago, los compromisos que hago al inicio de año. Yo digo, no, este año va a ser el decisivo para mi vida y voy a salir adelante, voy a crecer espiritualmente, voy a ser el hombre o la mujer comprometida en las cosas del Señor. Y no han pasado un par de semanas cuando usted ya no, porque no se puede. Porque es muy fuerte la cosa. No, y eso no se puede, solamente para Pablo y los tesalonicenses, al fin de cuentas. Estas eran personas raras. Y yo soy normalito. ¿Verdad? Y entonces uno pregunta, ¿cómo? ¿Era cierto esto? ¿Y cuál era el secreto que tenían los tesalonicenses para ser con lo que habían sido? En el capítulo 2, Pablo nos va a decir cuál es ese secreto que convirtió a los tesalonicenses en el modelo que se convirtieron. Todo el capítulo 2, que comienza aquí bien rapidito, después del versículo 10 en el capítulo 1, nos cuenta la historia de cómo Pablo llegó a los tesalonicenses, cómo les predicó el evangelio, cómo les enseñó la palabra de Dios. Prácticamente un versículo sí, un versículo no. Pablo dice, el evangelio llegó a ustedes, el evangelio llegó a ustedes, la palabra de Dios llegó a ustedes, la palabra de Dios llegó a ustedes, la palabra de Dios ustedes la oyeron. La palabra de Dios llegó a ustedes y ustedes la oyeron. Y Pablo dice precisamente más adelante, ya en el capítulo 2, yo he subrayado aquí en mi Biblia cuántas veces el apóstol Pablo en este capítulo 2 dice evangelio recibido y palabra de Dios recibida. Estos tesalonicenses supieron hacer lo que se debe hacer con la palabra de Dios. Oiga lo que dice, les voy a leer desde el versículo 8, mire. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a nadie, a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Estamos esperando dignamente al Señor Jesucristo. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Este es el secreto de por qué los tesalonicenses se convirtieron en el modelo que fueron. Tomaron en serio la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios, oyeron la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios, apropiaron la palabra de Dios. Estos tesalonicenses internalizaron la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, dice el apóstol Pablo aquí, es la que actúa, la estructura de esa frase otra vez en el idioma original habla del poder precisamente para cambiar que tiene la palabra en nosotros. ¿Cuál es el secreto de una iglesia que se convierte en modelo, una iglesia gozosa en medio de la tribulación? Una iglesia misionera propiamente, siendo testigo en todo sentido. Una iglesia convertida, es una iglesia que toma en serio la palabra de Dios, que actúa poderosamente en nosotros, los creyentes. Échenme cualquiera la palabra de Dios. Tengo fuerza suficiente. ¿Ves que la vida es dura, hermanos? A ustedes yo no los tengo que engañar, ustedes lo saben. La vida es difícil. La vida tiene enfermedades, tiene pobreza, tiene injusticias, tiene cosas que nos encontramos y no las podemos solucionar. A veces nuestro cuerpo no funciona como quisiera que funcionara. Uno quisiera ser joven todo el tiempo y se da cuenta que no, que los años van pasando. Yo lo puedo ver en el hermano Jorge.
Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Cuando lo conociera, ustedes no me van a creer, pero cuando lo conociera un atleta basquetbolista, y hoy no se puede ni mover. La vida es dura, la vida es difícil, ¿o no? ¿O no? Sí. La vida muchas veces parece un tráiler, un 18-wheelers, como dicen algunos aquí, ¿no? Un 18-wheelers, cargado, pesadísimo. Y usted se mete al camión ese, cierra la puerta y le pone la primera velocidad, saca el clutch, ¿no?, para que camine, y oye cómo el motor enciende, y oye cómo empieza a hacer fuerza, y de repente lo único que oye es bulla. Lo único que oye es mira, y hay un masón, algo se está quemando. Se sale del camión rápidamente para levantar la cajuela del hood, como dicen aquí, y se mira el humarado, ¿no? El gran ¿cómo se dice usted? Humareda. Humazón. El español se me está olvidando, el inglés no puedo. Y entonces, y con cuán sorpresa se da cuenta usted al abrir el hood del camión, el capó del camión, el cofre del camión ahí, que en lugar de tener uno de aquellos motores, monstruos de motores, tiene el motor de un Corolita 1000. Así queremos a veces jalar la vida nosotros. Usted es un Corolita 1000. Si me entiende, pues. ¿No me entiende? Si estuviera aquí en El Salvador, sí me entendería. Ese carrito, lo más chiquito que hay, que tiene prácticamente un motor de moto, un motor de motocicleta queriendo jalar un trailer, un 18-wheeler. Va a ser bulla, va a ser humo, va a ser relajo. No puede mover la vida de esa forma. El creyente en Cristo que lo espera a Él, sinceramente uno dice, ¿cómo le hago con este montón de tetuntes que me han caído a mí del cielo en esta tierra? No puedo moverme. El Señor lo sabe, y Dios quiere que vivas una vida a la luz de la segunda venida del Señor, y por eso nos ha dado este gran regalo, este gran motor. Si en el capítulo 1 Pablo nos habla del modelo de los tesalonicenses, en el capítulo 2 Pablo, el Señor nos habla del motor de nuestra vida. Es la Escritura, el poder de la palabra, el poder del Evangelio. No basta con lo que se le da en la iglesia, hermano. No basta con la media hora que el predicador o que el pastor pasan explicándole la palabra. Usted necesita meterse en usted mismo, en la Escritura, memorizarla, aceptarla, repetirla, rumiarla, internalizarla, hasta que poco a poco, de manera increíble y muchas veces sobrenatural, el hombre que antes era empieza a ser algo diferente. Y el tráiler, el 18-wheeler, es fácil jalarlo, porque ahora ya no tiene ese motor de moto, tiene ese motor del que habla este versículo 13, la palabra de Dios, la cual actúa, mueve con fuerza, transforma a ustedes. Así se espera el Señor Jesús. Amén. ¿No está esperando así? ¿Cómo está tu vida devocional, tu lectura de la Escritura? ¿La lees de verdad así? ¿De verdad? ¿O estás con esos 10 minutos? A veces ni siquiera 10 minutos le damos a la Escritura. Y cuando alguien me pregunta, ¿y por qué pasas tanto tiempo con el libro? Este libro es el que hace milagros en mí. Esta es la palabra de Dios que me cambia. Tú no puedes hacer la vida sin esta palabra de Dios. Los tesalonicenses lo entendieron, Pablo lo entendía, y parece que los únicos que no lo entienden son muchísimos creyentes del tiempo contemporáneo. Usted debe entenderlo. Tenemos modelo en los tesalonicenses, tenemos motor en la Escritura, pero las cosas no terminan ahí para el apóstol Pablo. Hay una tercera cosa que él quiere señalarnos, y vamos a aprender a vivir a la luz de la segunda venida del Señor Jesús. En esta carta Pablo nos habla de lo que Dios quiere específicamente para usted y para mí en términos de mandamientos. El
el capítulo 3, 4 y 5, Pablo nos recuerda que vamos a tener el modelo de los tesalonicenses, el motor de la escritura y la palabra específica, el mandamiento de Dios de forma específica. En este capítulo 3, Pablo empieza a hablarnos de las 3 cosas esenciales que debería describir su vida y la mía como cristiano: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Hijos de Dios, si van a esperar al Señor Jesús como es digno, ustedes deben hacerlo teniendo fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Y Pablo toma muchos detalles, yo no puedo entrar en todos esos detalles, para explicar cada una de estas 3 cosas. ¿Qué significa que tengamos fe? Déjeme decirle en primer lugar que la fe de la que Pablo habla no es la fe que muchos cristianos hoy creen. Fe en la fe, fe en el optimismo, fe en que todas las cosas te van a salir bien. Pablo nos enseña otra cosa, Dios nos enseña otra cosa. Mire lo que dice el capítulo 3, por favor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¡Wow! ¡Qué versículo! Versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos también a nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros en medio de vuestra fe. Otra vez, la fe de la que Pablo habla es una fe, y queremos ponerlo lo más cortito que podamos. La fe creyente es aquella fe a pesar de, confío en Dios, a pesar de. La otra palabra que se repite más que otra palabra en esta sección de la carta, además de fe, es la palabra tribulación. Tribulación, problemas, enfermedad, dolor, situaciones difíciles. Y Pablo dice, la fe, en este versículo que les acabo de leer, ustedes han sido puestos ahí. Esto casi no se oye, ¿no? Ustedes han sido puestos en el mundo para que tengan fe en medio de tribulaciones. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Aunque no les guste. El punto es que si vamos a esperar al Señor dignamente, siguiendo el mandamiento de la fe que Dios nos pide tener, es confianza en Dios, a pesar de que cuando le pido alguna cosa no me lo da, o parece que no me lo da, que cuando le pido, cuando insisto en ciertas cosas, simplemente Dios te dice, mira, creo que no. ¿Tendrá fe usted de esa forma? Algunos creyentes parecemos que solo tenemos fe cuando Dios nos da siempre lo que le pedimos, ¿no es cierto? Y tal como el Nuevo Testamento se nos presenta a mí, Dios ya se hizo suficiente por nosotros, que si Él decidiera hoy en día decirte no más, ya no más para ti, como se lo dijo a Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo, el gran comprometido, el gran evangelizador, el gran apóstol, qué hombre más espiritual por amor de Dios. Y sin embargo llega el momentito en el que Dios le dice, Pablo, sé que estás enfermo, pero ya estuvo, ya te di suficiente. ¿Te gustaría que te lo dijera Dios así? A ninguno, pero que lo hace, muchas veces lo hace, porque Dios quiere que aprendamos a vivir nuestra fe en medio de la tribulación por la que pasamos y probar así si de verdad confiamos en Él o no. Esta es la fe. Y a nosotros nos impacta el hecho también de que el apóstol Pablo, el apóstol
de la fe, del amor y de la esperanza. Les dice a los creyentes de Tesalónica: sé que están sufriendo, pero sé que tienen fe. Y cuando supe que tienen fe en medio del dolor, de la muerte, de no tener trabajo, de ser perseguidos, entonces, dice el apóstol Pablo, entonces vivo. Vuelvo a renacer porque entiendo que ustedes se dieron cuenta cuál es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es que Dios te va a contestar todos tus caprichos. El mensaje del Evangelio es que tú debes aprenderle a confiar a Dios aún en medio de la situación difícil. ¿Estás confiando así, hermano? En la otra área de la que Pablo va a hablar aquí, por supuesto, es el amor. Mira el capítulo 4, por supuesto, aquí. Capítulo 4, versículo, ya casi termino. No se me aflija, ya llego. Capítulo 4 dice Pablo, versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, recuerden, están esperando al Señor Jesús y debe hacerlo dignamente. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones, estos son los mandamientos que Dios nos ha dado, os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada en esto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y ahora el versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tenemos fe mandada por el Señor Jesús, amor mandado por el Señor Jesús, pero otra vez, el amor del que Dios habla aquí no es el amor que habla el mundo, el que encuentra en Telemundo o en Univisión, aun cuando usted se lo haya quitado del cable. De ese tipo de amor que generalmente se sujeta a la pasión, al sin control, a las canciones de Luis Miguel, ¿no? En donde si me dices que sí, yo renuncio al cielo. ¿Qué tal? ¿No? ¿Algunos sí? No, ese no es el amor del que Dios habla. Si usted leyó conmigo este amor que Dios nos pide tener, es un amor en primer lugar que enfatiza la santidad. ¿Sabía usted que cuando usted trata de ser santo, que cuando usted trata de obedecer al Señor, de tener una vida pulcra, pura, de obediencia delante del Señor, usted lo está haciendo no solamente por amor a Dios, sino por amor a sus hermanos? Amor a sus hermanos. Cuidado, dice el apóstol Pablo, si no te comportas así. Cuidado si dañamos a otros de esta manera, porque Dios es vengador. Y ese es un tema de la segunda venida del Señor, por supuesto. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar recompensa a todos aquellos según sea su obra. Dios es vengador. El amor que Dios nos pide es un amor que empuja, que jalonea, que nos lleva hacia la santidad, hacia la obediencia. Quiero ser santo, quiero ser obediente, porque quiero amar a Dios y quiero amar a mis hermanos también. Y este es un amor, hermanos queridos, de acuerdo con lo que acabamos de leer aquí. Es un amor que usted nunca puede decir que ya tiene suficiente. Aquí están los tesalonicenses y me llama la atención cómo Pablo les habla. Porque les dice Pablo: miren, yo sé que ustedes abundan en esto. Yo sé que yo, sinceramente, ya no tengo ni qué pedirles, porque conozco que ustedes se aman mutuamente, que aman a los de Acaya, que aman a los demás. Solo tengo una cosa más que pedirles: que sigan creciendo en eso. ¿Y usted qué? Honestamente, ¿ha crecido en amor del año pasado para acá? Puede decirse, puede al pasarse el test. Como profesor de teología me encanta pasar exámenes, ¿no? Me fascina, y me fascina aplazar también estudiantes. ¿Qué tal? Pero aquí no es Dios, no soy yo el que pasa el test, es Dios. ¿Cómo está tu amor para con nosotros?
de verdad, así, creciendo día a día. Si alguien te pudiera ver, por ejemplo, diría, wow, cómo ha crecido en generosidad, en amor, este hermano, de verdad, qué barbaridad. Dios está haciendo una gran obra en él. O vamos para atrás. Cada vez es más tacaño que mandado a hacer, ¿verdad? Ya no quiere ni siquiera moverse. No estoy hablando de Jorge. El amor del que Pablo habla aquí y que debemos tener es un amor que va avanzando, que va evolucionando, que va creciendo y que se va dejando empujar. Es una gran oleada de amor que va avanzando. Y finalmente el mandamiento termina con una esperanza. La esperanza. Pablo, a partir del capítulo 4, ahí donde lo dejamos, empieza a hablar de la esperanza. Ya había dicho esto desde el capítulo 1, si ustedes revisan y leen. La esperanza, la esperanza, la esperanza. Ustedes deben tener esperanza, deben tener esperanza. El Señor Jesucristo viene, tienen que tener esperanza, no pierdan la esperanza. Y de hecho este capítulo 4 y capítulo 5 están llenos, son las dos narrativas, son las dos secciones en donde Pablo expone con más detalles cómo será la segunda venida del Señor. Nos da detalles acerca de la trompeta, nos da detalles acerca del ángel que lo va a hacer, nos da detalles de cuál es el orden entre los que están muertos y los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Y todo eso es parte de la esperanza. Pero ¿cuál es el centro de esa esperanza? ¿Cuál es el, como diría otra vez el gringo, el norteamericano, cuál es el gist del asunto? ¿Cuál es el centro? Nuestra esperanza obviamente incluye tantas cosas: cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, las calles de oro, los ángeles, los santos y todo lo demás. Sí, pero ¿cuál es el centro de esto? Yo quisiera invitarlos, no tengo tiempo en este corto mensaje, creo yo, no sé si es largo ya, pero ni modo. ¿Cuál es su esperanza otra vez? Si usted se fija, a partir del capítulo 4, versículo 13, Pablo empieza a hablar: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y luego comienza a decirnos los detalles de lo que va a estar alrededor de la segunda venida del Señor Jesús, y llega a un clímax, el último elemento, lo central que Pablo quiere decir, el elemento más importante que quiere decir y que quiere traer a cuento para que sea tu esperanza y mi esperanza. ¿Cuál es tu esperanza, a fin de cuentas, hermano? ¿No? Algunos piensan que, bueno, es que tengo que llegar ese día para preguntarle a Salomón cómo hizo con esas 1000 mujeres. Sí, así mismo. Preguntarle a Adán qué significaba no tener ombligo. Tenía, o quizás tuvo, ¿verdad? Yo no sé. O de Abraham, o de Isaías, o de Jeremías, o de David, o de cualquier otro personaje. Está bien, hermano, si usted quiere con todo eso, cuando llegue el Señor Jesucristo, váyase, corra, pregúntele a Adán, a Abraham, a David, a Jeremías, a Isaías, pregúntele todo a ellos. Déjenme a mí, por favor, a mi esperanza, que es Jesús. Versículo 17 del capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el clímax de la esperanza, estar con el Señor por siempre. El clímax de todo es que podamos llegar a ver el rostro al Señor Jesucristo y ver en el rostro la deidad completa, la bendición completa, esos ojos del que habla Apocalipsis capítulo 1, esa bendición de estar en contacto con el mismo Dios. Y luego en el capítulo 5 otra vez el apóstol Pablo piensa darnos más detalles de cómo va a ser esta segunda venida, simplemente para terminar otra vez en este clímax del versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Quien murió por nosotros. Le leo del versículo 9, mire: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos,
juntamente con Él. Esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. El clímax de todo, el centro de todo, es estar con el Señor Jesucristo así. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad también. ¿No le parece? Yo no sé cómo lo va a hacer Él. Solo Dios puede hacer eso. Somos millones de creyentes. Y quizás si pensáramos solamente en términos humanos, ¿cuándo voy a poder darle un vistacito al Señor Jesús? No sé cómo lo va a hacer, pero Él es Dios. Y Él nos ha prometido que vamos a estar frente a Él. Y le vamos a poder ver tal como Él es. Y seremos transformados a la imagen de Él tal como Él es. Esta es mi esperanza otra vez. ¿Tienes esa esperanza? ¿De verdad? Yo tengo que decirlo, ¿no? Y tengo que preguntárselo, ¿sabe? Ya casi termino con esto, ya la carta casi termina. ¿Tienes esa esperanza? Y otra vez, como profesor de teología, me gusta hacer exámenes, ¿no? Si yo te tuviera que hacer un examen, si tienes esperanza o no tienes esperanza, estar en la iglesia no te asegura que tengas esperanza, definitivamente. ¿Ah? ¿Tienes esperanza todavía? ¿O ya desesperaste? Ya estás desesperado. Te desespera el mundo, te desespera la iglesia, te desespera tu familia, te desesperan los hijos, te desespera el trabajo, te desespera la existencia misma. ¿Cuál es el test? ¿Cuál es la manera en que tú y yo mostramos que todavía tenemos esperanza? Si usted pone sus ojos con más detenimiento en estas dos narrativas del apóstol Pablo aquí, se dará cuenta que inmediatamente después de llegar al clímax a decirnos nuestra esperanza es estar con el Señor Jesús por siempre ahí, inmediatamente después, exactamente después, Pablo nos pasa el test, Pablo nos pasa el examen y nos dice en el capítulo 4, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren el capítulo 5, versículo 11, exactamente después. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, si de verdad, por lo cual, si de verdad ustedes creen en la segunda venida y todavía tienen esperanza, anímense, aliéntense los unos a los otros, anímense, trátense bien, no se maltraten. La manera en que tratas a los demás me revela, me refleja el test que te pasa el Señor, es como tratas a los demás. Perdiste ya la esperanza. Fíjate cómo estás tratando a los demás. Los maltratas a tu marido, maltratas a tu mujer, maltratas a tus hijos, maltrata a toda la persona que está afuera. En la iglesia quizás aparenta algo y allá afuera es uno de esos. ¿Cómo respondiste, por ejemplo, la última vez en que alguien en el tránsito te maltrató o te hizo alguna de esas movidas? Yo sé que aquí las hacen también, en Guatemala y en El Salvador son expertos en hacerle esas movidas a uno, ¿no? Meten. ¿Y usted cómo responde? Con esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo usted le hizo una movida de esas y sale, baja la ventana y le hago así porque todavía no había ventanas eléctricas? Vaya, pues ustedes me entienden, saco la ventana. Le dijo, sí, que el Señor te bendiga. A ver, hermanos, ustedes y yo estamos encargados por el Señor. Este es el mandamiento del Señor. Algunos de nosotros nunca hemos entendido esto. Usted al final de la iglesia, en la iglesia, afuera de la iglesia, aquí, usted tiene el deber de alentar a los demás, de motivar a los demás, de tratar bien a los demás, de tratarlos como si fueran su familia, porque son su familia en la iglesia en especial, de hablarles, de sonreírles, de hacerle la vida más fácil. Debemos ser bendición para los otros. Algunos de nosotros, sinceramente, se los digo porque muchas veces se los he tenido que decir a mis estudiantes en el seminario donde trabajo. Es un seminario enorme, grande. Yo les paso este test y les digo en mi introducción a las clases en mis estudiantes, con clases a veces un poco grandes, 100 estudiantes ahí. Yo sé que algunos de ustedes no me conocen y quizás no me van a conocer completamente, pero en una institución como esta,
Y a mí me da tristeza que a veces estoy fuera de la institución, de la clase. Aquí dentro de la clase, me ven con mi saco, con mi corbata, todo, y como están en mis manos, como yo lo puedo aplazar o no en la clase, entonces sí me saludan, sí me tratan bien, sí me sonríen, sí me dicen, profesor, qué bueno, ¿cómo está? Pero me quito el saco, me quito la corbata y empiezo a caminar como cualquier otro estudiante en los pasillos del seminario. Nadie me conoce, nadie me sonríe, nadie quiere ni siquiera mirarme. Y a veces yo les digo, yo hago este ejercicio, los trato de buscar y les trato de buscar los ojos. Y ellos, en lugar de encontrarlos y decir, en lugar se van torciendo todos, ¿no? Van haciéndole así como que no quieren verme. No es posible. Ustedes están formando que aquí para el servicio de la gente a la que deben animar. Y a veces no sabemos cómo una sonrisa, cómo un rostro amable puede ayudarle a una persona a cambiar su vida. El resto de la carta depende de esto. Mire, se lo leo solo para terminar. Dice en este versículo 11, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, trátense bien. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor también, trátense bien. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Sean pacientes, hermanos, sostengan a los débiles, hermanos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, estad siempre gozosos, oren, dad gracias. Y luego al final, como si eso no fuera suficiente, termina el apóstol Pablo en el versículo 26 diciendo, saluden a todos los hermanos con un beso santo, porque el Señor Jesús viene. Y porque ustedes tienen un modelo en los tesalonicenses, porque ustedes tienen un motor de la palabra de Dios, y ustedes tienen el mandamiento directo de una fe, de un amor y de una esperanza. Vamos pues, queridos hermanos, tenemos que esperar al Señor Jesucristo dignamente, como Él se merece. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, cuántas gracias te doy de verdad por este tiempo que me das con mis hermanos aquí. Gracias por tu palabra, Primera Tesalonicenses. Señor, nos reconocemos incapaces de seguir el modelo de los tesalonicenses, una iglesia que recibe tu palabra en medio de dolor y persecución, y que fue misionera y también convertida, pero te alabamos porque tú también nos has dado el motor de tu palabra, el evangelio, la palabra que no es de hombres, sino de Dios. Y Padre, muchas gracias también porque tu mandamiento es claro: fe, amor, esperanza. Mi esperanza, nuestra esperanza, es nuestro Señor Jesús. Y Padre, mientras tú no vienes y mandas a tu Hijo, Señor, queremos mantener esa esperanza, tratándonos bien, motivando a los demás, inclusive en situaciones difíciles, Señor, respetándonos, honrándonos, consolándonos, siendo personas que reflejan, que revelan que este mundo no es el final de todo, que tenemos una esperanza viva y verdadera. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Gerardo. Démosle las gracias a él.